¿Qué es lo que más le gusta a usted del barrio de aquí de Cayo Hueso? Solo el basurero, caballero. También la fachada de... Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por acá y no me conoces, me presento. Mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. Hace tan solo unos días hice por la comunidad una encuesta de qué era el primer video que ustedes querían ver en noviembre. Así que la mayoría votó por un barrio caliente, un barrio de La Habana y sobre todo de Centro Habana. En el día de hoy vamos a estar caminando, recorriendo, indagando, informándonos cómo se vive en Cayo Hueso y cuáles son las principales cosas que antes había y que a día de hoy se conserva o no se conserva. Es lo que vamos a estar averiguando en el videito de hoy. Andando con Jenny, siempre explorando, caminamos juntas el mundo mostrando, desde La Habana hasta el sol. Según datos históricos, en la primera mitad del siglo XIX, la zona ya estaba urbanizada. Por esa época tenían allí fincas, algunas de las más caudaladas familias habaneras. Tal es el caso de los Aramburus Oquendo, de ahí el nombre de un par de calles que actualmente atraviesan Cayo Hueso. Mismo me encuentro con un grupo de niñas de lo más bonita que me he encontrado aquí mismo en la calle Espada y ellas nos van a contar un poquito de qué era antes ese cementerio. Vamos para allá. Bueno, en este cementerio era un cementerio desde el Parque Maceo hasta Espada y había muchos cuerpos que por acá. ¿Va a caminar? Dale, dale. No me toques, soy famosa. Explica. No me toques, soy famosa. Ay, no me toques, soy famosa. No me toques, soy famosa. Ay, mira, Paola. Paola aparece aquí para la mujer. No me toques, soy famosa. Yo no quiero ser. Me voy a ser famosa. Voy a ser famosa. Y esta era como que una tumba. Era la lápida de la tumba. Y bueno, aquí creo que también se ve un pedacito. Y los huecos como están como que tienen una vibra. ¿Una vibra? Porque nosotros metimos la mano. Se siente una mala vibra cuando tú lo tocas. Porque ¿Sí? tenemos... Sí. Entonces se siente como asqueroso. Este cementerio se llama el cementerio de Espada. Porque este cementerio llegaba hasta Espada. Por eso se le pusieron el cementerio de Espada. Ajá, por eso se llama el cementerio Espada. Y aquí metían a los... Y hace poco vinieron unos inspeccionistas y sacaron los cuerpos ahí porque todavía había cuerpos ahí. Sí, no es que fue hace rato, hace más o menos 10 años por ahí vinieron y sacaron cuerpos. Y aquí jugaban eran los 5 estudiantes de medicina, creo. Venían a jugar y jugaban en los carritos donde antes transportaban a los muertos. No me toques, soy famosa. Bueno, muchísimas gracias por la información. Veo que ustedes saben muchísimo de su barrio. ¿Qué es lo que más le gusta a usted del barrio de aquí de Cayo Hueso? Explícale aquí a la gente qué significa el mataperreo. Mataperrear, buscar pleito. Significa camina por toda La Habana. Por toda La Habana. Empezar a estar en todas partes, sin nada. Sin que nadie les diga nada. Corriendo para aquí y para allá. ¿A qué estaban jugando ahora? Y fue cuando te encontramos. Díganle a la gente aquí que se suscriban al canal para que se hagan famosas. Suscríbanse para que se hagan famosas. Y también, no me toques, soy famosa. No me toques, soy famosa. Chao.
Este cementerio fue el primer cementerio construido en La Habana. Esta necrópolis significó una mejora sustancial en la salubridad para la ciudad de La Habana y fue muy útil hasta que la epidemia del cólera en 1830. Oye, qué niña más inteligente, me encantó. Luego seguí conversando con ella y ella súper emocionada por haber salido aquí en el video. Así que si los están viendo, les mando un beso bien grande y gracias por su aporte acá en el video. Nosotros seguimos caminando por las calles de acá de Cayo Hueso. Hay mucho más que mostrar, caballeros, así que quédense hasta el final de este videito. Por cierto, me cogió súper tarde para salir a grabar. Yo quería salir a grabar desde tempranito. En el momento en que estoy grabando este video es sábado, así que salir a esta hora me queda casi prácticamente una hora de luz porque ya está oscureciendo, casi que ahorita van a cambiar el horario. Y bueno, me encuentro a muchísima gente a esta hora que salen a las calles, música puesta, gente jugando mucho dominó, en fin. La vida que caminando a esta hora se palpa, la vida del cubano de a pie. Y eso sé que a ustedes les encanta saber. A finales del siglo comenzaron a residir en el lugar tabaqueros cubanos que regresaron a Cuba tras vivir en Tampa y Cayo Hueso en los Estados Unidos. Muchos de esos trabajadores conocieron al propio José Martí. De hecho, en ese tiempo se abrieron varias fábricas de torcedura de tabaco en la zona. Esto hizo que en la época republicana cubana Cayo Hueso fuera un nodo principal del movimiento obrero cubano. De esta forma, y para recordar su antiguo barrio en la isla de la Florida, los nuevos vecinos pidieron bautizar como Cayo Hueso a esta partecita de La Habana. Miren, por ejemplo, aquí en la calle donde estoy caminando ahora, se encuentra, voy a caminar hasta Infanta para mostrarles el Parque de los Mártires, que también tiene su historia y sus cosas también. Pero bueno, por acá están jugando dominó. Miren, jugando dominó, riquísimo, el deporte nacional del cubano. ¿Cómo andas? ¿Cómo va la tranquilo, cosa? todo bien ahí. Cuidado. Yo decía, ¿será o no será? Espérate, papi. ¿Y tú qué? ¿Estás viviendo por aquí? Más o menos cerca del la valla. ¿Así? Sí, tú sabes, todo tranquilo y eso. Estoy viviendo por allá por el pedazo. Ah, bueno, ya tú sabes, candela. Todo bien. Dale, cuídate. Yo creo que una de las cosas que yo tanto recalco en los videos es el tema de la basura en las calles de La Habana. Por ejemplo, estoy enfrente de un gran basurero que se encuentra en el Parque de los Mártires y da pena, la verdad da pena estar recorriendo La Habana, viendo su arquitectura, la gente y encontrarse en la esquina con un gran basurero. Miren esto, caballero. Y no obstante a eso, es algo cómico porque ahí mismo ese cartel dice: prohibido botar escombros, será multado 10.000 pesos. 10.000 pesos, pero bueno, miren cómo se encuentra. Miren cómo se encuentra. En fin, bueno, acá llegamos al Parque de los Mártires. Fíjense, es un parque en la actualidad donde juegan muchos niños, vienen personas a sentarse, por ejemplo ese señor que viene a fumarse su pequeño tabaquito de la bodega y sobre todo a la gente a descansar, a cuando salen del trabajo y más el fin de semana. Miren, y, ay, gente está orinando. Pero bueno, es un parque, como pueden ver, donde juegan muchos niños. Está bastante céntrico, por allá está como el monumento de los mártires, pero también aquí en este parque me he encontrado muchísimo, sobre todo el mediodía, a mucha gente con gusano, con maleta, así que pienso yo que desde aquí sale alguna guagua para el oriente del país, por ejemplo aquí en Santiago de Cuba,
quizás hasta Guantánamo, quién sabe. Pero sí he visto muchísimas, sobre todo en mediodía, muchísimas personas aquí con su maleta, con sus cajas, con sus gusanos, como listos para viajar. Comiquísimo. Así que nada, este es el parque, como pueden ver. Miren. Así que nosotros seguimos recorriendo las calles. Vamos. Atrás nos encontramos en San Lázaro, una de las arterias más populares de Centro Habana. Es una, como pueden ver, como una avenida. Por aquí pasa muchísimo carros, guaguas, en fin, que van para distintas partes de La Habana. Lo mismo para el Vedado, que para el Parque Curita, que es como cerca del Capitolio, por ahí más o menos, en fin. Adicional a eso, también se van a encontrar muchísimos restaurantes, mi pyme, carretilleros con sus frutas. Bueno, ni tantas frutas porque ni guayaba hay. Pero bueno, acá en la esquina que hay una farmacia que no tiene nada. Tiene estante más vacío que lleno. Caballero, cosas de medicina natural. Pero bueno. Nada, también pueden ir observando un poco de la arquitectura. Fíjense, un viejo cine acá, viejo cine que ya no, ahora mismo yo no sé qué puedo hacer, no sé si esté cerrado, si esté abierto, no tengo la menor idea, tampoco sé cómo se llamaba antes, no hay un cartel que lo diga por aquí, así que a día de hoy no sé qué cosa es. Hay gente adentro, capaz que estén viviendo ahí gente, en fin, no lo sabemos. Y bueno, carretilleros, como pueden ver, se pueden encontrar que venden todo a sobreprecio, porque para acá las cosas ya cambian, un poco pegado a Vedado. Fíjense que por allá dejamos la escalinata, que está mucho más hacia arriba, el Parque de los Mártires, que queda en la esquina, la calzada de San Lázaro, por allá dejamos, pero como pueden ver está pegadito a lo que es el Vedado. Entonces ya aquí los precios sí ya cambian. Ya los precios aquí sí te lo aumentan y demás. Miren por aquí al frente, en fin. Un lugar que sí o sí deberías visitar es el Callejón de Hamel, y les sugiero que vengan específicamente el domingo después del mediodía, que es cuando se forma de verdad la rumbantela, porque en los demás días, en cualquier horario, pues está abierto, o sea, es como un callejón abierto público, pero tienen gente que les explica un poco sobre la religión yoruba, qué es lo que pasa y tal. Pero la rumbantera, lo que es el baile y tal, es solo los domingos. Así que ya saben, anótelo para cuando vuelvas a Cuba en tu visita. Ya sabes que tienes que venir aquí solamente el domingo. Por cierto, otro basurero más. O sea, en el recorrido que hemos estado haciendo ya nos hemos encontrado con dos grandes basureros. Y miren, es que no solo el basurero, caballero, también la fachada de este edificio. Bueno, la fachada de este edificio no, como el edificio como tal está totalmente inhabitable. Fíjense, derrumbado con todo esto, pues imagínate. Bueno, vamos a lo que vamos. El Callejón de Hamel. Si quieres conocer un poquito sobre la religión yoruba, que te expliquen acá, este es el lugar indicado. Bueno, también si quieres me puedes escribir por mi Instagram, en pantalla va a estar apareciendo para que me preguntes cualquier duda que tengas. Pero este es el Callejón de Hamel, acá, así que vamos a entrar. Bienvenida. Gracias. Soy uno de los músicos acá, soy trabajador del lugar. ¿Ah, sí? ¿Recomienda este lugar? ¿Cómo no? ¿Qué día específicamente? El domingo a las 12 del día, aquí en la tarde.
Y hoy tenemos una actividad. Ah, hoy también tienen una actividad. Lo voy a pasar ahí. Ah, mira qué bien. Gracias. Gracias. Bueno, miren, una actividad por acá en el día de hoy. No sé qué se conmemora en el día de hoy, pero bueno. Entonces, vamos a hacer la fiesta. Bueno, creo que esta actividad no tiene mucho que ver con la religión yoruba, pero bueno, aquí como pueden ver, de vez en cuando hacen sus actividades y porque bueno, también es un lugar público, un lugar bastante abierto, entonces eso da como incentiva a hacer actividades acá. Así que bueno, ahora mismo voy a hacer una pequeña parada en casa de unas amistades mías que tienen mi regalito de mi cumpleaños, así que es una visita de médico solo para recoger lo que le dije. Aguántamelo ahí porque yo no les grabé. Por acá les voy a poner unos clips, no voy a ser tan mala, pero el día después de mi cumpleaños fuimos a un bar que se llama Tempo, que queda en B, entre Infanta y Calzada, y la pasamos, caballeros, súper bien, porque solamente todos los jueves por la embajada británica hacen karaoke en ese lugar. Y mira, yo no puedo explicarle. Ahora sí, si eres tomador o tomadora, pues prepara el bolsillo, porque eso sí, está bastante carito los tragos y todos los de ahí. Pero bueno, para pasar una noche increíble, para pasarla bien, la música súper bien, o sea, música de todo tipo. Ese es el lugar. Esto no es promoción, nadie me está pagando de nada, solo que yo fui y en mi experiencia, pues sí, al menos hasta el momento yo les recomiendo ese lugar. También como era Halloween, que es el 31 de octubre, pues dio pie también a hacer las fiestas de Halloween y muchísima gente fueron disfrazadas. Yo hice mi intento y me disfracé de monja. Hice el intento, caballero. Así que les voy a dejar unos clipsitos por aquí en lo que recojo. Niño, tú tienes problemas, tú estás filmando a ella. Así que nada, caballero, en lo que recojo esto aquí, seguimos nosotros andando La Habana, Cayo Hueso. Vamos. Vine a buscar mi regalo y miren quién estaba aquí. Qué cosa, qué cosa. Yo te quería ya comerte mi regalo. Tú no sabes que tú hablas, yo te conozco ya. Yo no voy a llegar de trabajar. Por eso. ¿Qué hiciste hoy? Muchas rejas. Monté un cartel. Montó un cartel. Hasen, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Cayo Hueso? ¿De vivir en Cayo Hueso? Tú naciste y te criaste en Cayo Hueso. Yo he vivido toda mi vida en Cayo toda Hueso. tu vida en Cayo Hueso. Primero que nada, Cayo Hueso es un lugar muy céntrico. Eso sí Lo es tengo verdad. todo alrededor mío. Aquí están los comercios, los hospitales, los cines, los teatros, los clubes, los cabarets, Todo. el malecón, no sé, el Copelia. Todo me queda muy cerca, todo me queda muy rico. Entonces, esa es una de las mejores cosas que tiene Cayo Hueso. A eso súmale que ya estoy acostumbrada también a este bullicio, si es que se puede decir, porque es muy movida la vida en el lugar donde yo vivo, pero es muy rico porque me parece que con tanta calma debe ser demasiado aburrido para mí. Entonces cuando hay demasiado silencio uno como que se aturde, tú sabes, y entonces también estoy acostumbrada al ruido. Y ese ruido para mí no es un ruido, Es normal. Miren esto, qué lindo caballero. Un murciélago. ¿Se parece a ti?
frescura tú. Vienen con confituras aquí. Eso lo hizo la amiguita mía. Te escapas con el foami. Y hace una pila de cositas. ¡Loco! No. No. 1 euro, loca, 1 euro. Lo heredan, pero no lo estrenan. ¡Qué bonito! Caballero, miren cómo se encuentra esto. No, me ha cogido la noche filmándoles a ustedes. Así que nada más que por eso tienen que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Pero oye, ¿qué es esto? ¿La cuadra entera? Mira eso, caballero, la cuadra entera llena de basura, sin palabras. Y del lado acá también. Y lo más bonito es que esto que ustedes ven aquí es una primaria, es una escuela. Dios mío. Sin palabras. Mira eso. Mira para eso. Un pichi en la calle. Hemos hecho una parada porque el pichi tiene hambre y necesita comerse una pizza. Esta vez yo no voy a comer pizza porque estoy a dieta, caballero. Sí, está bien. ¿Aunque ya comió? Vienen acá a la cafetería. Aquí en Cayo Hueso. Vamos a probar la pizza de Cayo Hueso. Ven por acá. 200 pesos. Vamos para 200 pesos. ¿Tú cuentas con eso? Con ese dinero. Tú vas. Ay Dios, billete de 50. A la serie, estoy cansado, acabo de salir de trabajo. Por así. Por eso es que tienen puesto este monumento acá del básquet con esta figura. A él también le decían el sensei, así que muy bonito. Esto fue hecho empíricamente por los amigos de él. Fíjense por acá, por allá arriba también tiene una foto. Y miren. Y acá la gente a veces le ponen flores y eso. Así que bueno, bastante interesante. Pero yo ahora les voy a poner un pedacito de una canción de las que él cantaba para que ustedes sepan de quién yo estoy hablando. Y seguimos recorriendo. Esa delicia de té. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya encantado, que les haya gustado y que hayan conocido un poco más de los barrios aquí de La Habana. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo videito. ¡Chao! Lo que usted no vio, esto va para ICRT. Ay, Dios. No. Me tuvo que escapar. Vean también.